En la cápsula recién pasada visualizamos el llamado criterio de Zero Easy en términos de estos dos ejemplos sobre cuál sería un pulso que cumple con las condiciones necesarias para que la transmisión no tenga interferencia intersimbólica. Me refiero a un pulso recibido x de t. Entonces, hagamos brevemente un listado formal de cuáles son esos criterios de diseño para Zero Easy. El primer criterio es darse cuenta que el pulso recibido depende fundamentalmente de Q tilde de t, del filtro que se implemente en el receptor para procesar la señal recibida. Pero Q de t a la vez es resorte del diseñador. Entonces, a la vez, Q tilde de t es resorte del diseñador. El receptor lo diseñamos nosotros, el filtro lo podemos determinar nosotros. Y por lo tanto, podemos diseñarlo para limitar o tal vez incluso posiblemente eliminar la interferencia intersimbólica. Diseñarlo para al menos limitar o posiblemente eliminar la interferencia intersimbólica. ¿Cómo hacerlo? Y si es posible hacerlo, es un tema que todavía está abierto. Ya habíamos mencionado en algún momento que queremos que el valor de x0 check sea igual a 1. También ya habíamos visto que cualquier x tilde de t que cumpla con la condición de Zero Easy es válida. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que la convolución de phi, el pulso utilizado en el transmisor, con el canal, con el filtro en el receptor, y todo eso evaluado en instantes n veces el tiempo es símbolo más el retardo, todo eso debe resultar en un impulso discreto, vale decir igual a 1 cuando m es igual a 0, acá es m, y 0 cuando m es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el canal viene dado, es lo que resulta. Eventualmente el canal puede ser un canal blanco gaussiano, pero hay un filtro limitador de ancho de banda en el transmisor, entonces viene dado, pero también es resorte del diseñador. Hasta cierto punto puede ser también impuesto por restricciones regulatorias. El filtro Q en el receptor es resorte del diseñador. Incluso, fíjense, el pulso transmitido podría ser algo con lo cual se puede jugar. Es decir, 4 tal vez
también vale la pena escoger phi de t. Es decir, parecen haber múltiples recursos a los cuales recurrir para obtener que este pulso recibido X cumpla con el criterio de 0 easy. Ahora, al respecto, algunas observaciones. La primera de ellas, diseñar para 0 easy no asegura que el ruido resultante sea blanco gaussiano. Diseñar para 0 easy no asegura que el ruido gaussiano resultante sea blanco. ¿Por qué? Porque si volvemos atrás a nuestro modelo de la cadena de transmisión, este ruido, que es blanco gaussiano, pasa por este filtro y sale acá como un ruido coloreado que nosotros denominamos V corta de T. Es un ruido coloreado, es la convolución entre el ruido blanco y el filtro Q. Si es que el criterio de 0 easy nos impone una forma de Q específica, es posible que esa forma de Q específica, convolucionada con el ruido gaussiano, produzca un ruido V corta que no sea blanco. Y si ese ruido resultante no es blanco, entonces hay una consecuencia súper importante, que es, esto implica que el receptor de correlación ya no es óptimo. El receptor de correlación es un resultado que obtuvimos bajo el supuesto de que el ruido al cual está expuesto es gaussiano, pero además blanco. Y si ahora estamos frente a un ruido coloreado, entonces el receptor de correlación ya no es el receptor óptimo para esa transmisión. Entonces, por supuesto, si no es óptimo, por consecuencia, el receptor resultante no minimizará la probabilidad de error. La segunda observación es que la potencia de la interferencia intersimbólica en general domina sobre la potencia del ruido blanco. O más bien debiera decir del ruido térmico. Y eso es algo que podemos ver en nuestro modelo de señal. Acá. Fíjense que el símbolo deseado tiene energía de símbolo, se multiplica por algo que estamos imponiendo valor 1, por lo tanto este término tiene energía de símbolo. Ahora, si no se cumple el criterio 0 easy y estos términos no son ceros, cada uno de estos símbolos anteriores y futuros tienen energía E símbolo
Y si hay múltiples de estos x del pulso recibido a lo largo del tiempo que son distintos de cero, este término de acá puede tener perfectamente potencia igual o superior que el símbolo deseado. Y es más aún, si uno deseara aumentar la energía por símbolo para aumentar la potencia de este símbolo, entonces por supuesto que implícitamente también está aumentando la energía de este símbolo. Por lo tanto, la energía de la interferencia intersimbólica escala directamente en proporción también a la energía del símbolo deseado. No es posible combatir interferencia intersimbólica aumentando potencia de transmisión. Eso es distinto al caso del ruido. Si el ruido tiene una cierta potencia que es más de lo que se necesita, más de lo que se desea, bueno, basta con aumentar la energía de la señal transmitida, la potencia de la señal transmitida, y con eso tarde o temprano se va a dar una razón señal a ruido suficientemente alta. En el caso de la interferencia intersimbólica se habla de una razón señal a interferencia, y esa razón señal a interferencia no puede ser influida mediante modificación de la potencia transmitida. ¿Sí? Esto es bien importante de tener claro sobre la interferencia intersimbólica. Entonces, la potencia de la ICI en general domina sobre la potencia del ruido y escala con la energía por símbolo, con E sub S. ¿Sí? Y asociado a esto está el concepto de S y R, razón señal a interferencia, signal to interference ratio. Y es algo que no se puede influenciar a través de un control de potencia de las transmisiones. Otra observación: si se logra zero ICI, una vez lograda zero ICI, supongamos que logramos diseñar un pulso que cumple con el criterio de zero ICI, la razón señal a ruido puede ser mejorada aumentando la potencia de transmisión. Y con ello, compensar la pérdida de optimalidad de probabilidad de error. Pero ojo, eso no mejora la eficiencia energética. Solamente mejora la probabilidad de error. Un comentario final es que la estrategia ideal es maximizar la razón señal a interferencia más ruido, signal to interference plus noise ratio. Pero esto tiene varias implicancias. La primera es que implica decidir sobre múltiples símbolos simultáneamente.
a partir de múltiples muestras, y ello porque la energía de cada símbolo está repartida sobre múltiples muestras, porque la energía de cada símbolo está repartida sobre múltiples muestras. Y esto, por supuesto, digamos, es muy complejo, ¿sí? No es una tarea simple, pero la quería dejar mencionada simplemente como idea en torno a esta problemática sustantivamente más compleja que estamos abordando ahora, que es la transmisión en canales con ancho de banda limitado, canales con distorsión, cuya consecuencia es el surgimiento de interferencia intersimbólica.